¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al Laberinto. Es un gusto estar, tenemos un programa con muchos temas hoy, así que arrancamos rápido el programa de esta semana. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. En el anterior programa habíamos comentado este asunto de la escasa memoria que se tiene a veces en Bolivia, y no me refiero a la memoria de los años 80 o 70 en las dictaduras militares, sino a la memoria del corto plazo, lo que son 10, 15, 12 años. Uno puede entender que puede deberse a que las preocupaciones de las personas están en otras cosas, en otras prioridades, pero el recordar en la vida social, en la vida política, es muy importante. El recordar y el generar críticas sobre esos recuerdos es vital, no solo para el cliché que es real de no cometer los mismos errores, sino también para encontrar culpables e impedir que estos vuelvan a cometer sus fechorías. Esta semana vale la pena recordar dos de los principales eh, hechos que vulneraron derechos humanos en el régimen de Evo Morales y en el del Movimiento al Socialismo, que es el partido que sigue gobernando en este país. El primero tiene que ver con algo que pasó un 25 de septiembre de 2011. Ya parece algo lejano, inclusive hay personas cuya infancia estaba desarrollando en ese tiempo y no tenían ningún conocimiento de eso. Pero para ellos y también para los otros de la memoria frágil, hay que recordar que un 25 de septiembre del 2011 se dio la masacre, lo que se conoce como la masacre de Chaparina. La masacre de Chaparina fue la intercepción que se hizo a la marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas que marchaban desde el Beni hacia La Paz, porque se oponían a la construcción de una carretera en la zona que iba a cortar el parque Isiborusekur, el famoso Tipnis. De ahí viene el tema del Tipnis. Bien, ¿dónde está el problema acá? Que la marcha es interceptada por policías, se reprime, se detiene, se utiliza cintas de embalaje para detener a la gente, mujeres, niños, todo. Y hasta el día de hoy, han pasado 11 años, no hay responsables por aquello. Hay algunas personas que tienen ahí condenas que no requerirán cárcel porque son menores de 3 años, y hay otros que hasta ahora no cumplen, ¿no? Lo que nos interesa de este asunto es, primero, el tema de que es esa supuesta devoción por los derechos humanos, por la justicia, mucho más por el trato digno a los indígenas que supuestamente promovía y promueve todavía el movimiento del socialismo, cosa que no existió. Lo otro, la impunidad. Hay que recordar que el ministro de gobierno en esa época era nada más y nada menos que Sacha Llorenti, un hombre que antes de unirse al régimen había gastado su labia hablando de derechos humanos, se había favorecido de esos puestos también y había favorecido a otras personas desde esos puestos, pero que a la hora de la verdad, como cualquier ministro de gobierno, de los tantos que tenemos en la colección de la infamia de este país, no le importa reprimir al otro. También estaba el otro viceministro, que era Gustavo Torrico, ya hemos hablado de este sujeto infame también, y además varios policías que se escudaron en la idea de se rompió la cadena de mando. ¿Qué es la cadena de mando? Se supone que hay una jerarquía institucional dentro de la policía y sujeta a las autoridades político-administrativas en la que se debe respetar la orden. Bueno, la excusa desde esos años hasta hoy fue se rompió la cadena de mando. Entonces, esa fue la forma de no hacerse responsables del hecho. Insisto, es paradójico porque han pasado 11 años y incluso muchos de los que estaban en esa marcha inicialmente apoyaban al movimiento del socialismo, así que eso hay que recordar también la inocencia de la gente que termina apoyando y que muchos han retornado a esas filas. Y lo otro es cómo al final la impunidad en este país se campea. Se habla mucho de perseguir, de la agilidad de la justicia y demás. Mentira, eso solo existe para quien cuando le conviene y donde le conviene y con quien le conviene. Y el segundo hecho, también relacionado a derechos humanos, se dio 2 años antes, en el año 2009, en abril, con lo que fue el famoso caso del Hotel Las Américas. Recordarán las personas que este caso se dio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con el asunto de la ejecución de 3 presuntos terroristas, y de ahí se armó toda una tramoya y demás para
para perseguir a la oposición y demás, y quitarle legitimidad a las demandas regionales y nacionales que existían en esos años. Bien, aquí yo no voy a hacer ninguna elucubración acerca de quién los trajo, quién vino, si eran o no eran, no. Pero lo que sí ha quedado claro, y más con este dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que el Estado sí violó derechos humanos. Es algo que tiene antecedentes. Tiene antecedentes en Perú, por ejemplo, con el terrorismo de Sendero Luminoso, a alguien que tiene que hacer una correcta manipulación de la fuerza, tanto en intensidad como en extensión. Me explico. Alguien puede detener o debe detener las fuerzas del orden a los supuestos delincuentes de cualquier caso, pero no podrá ejecutarlos, no podrá matarlos solo porque sí, no podrá justiciarlos solo porque se le antoja, ni siquiera porque se le antoje a ese policía en concreto, ni porque se lo manden desde arriba. Y ese es el caso de lo que está ocurriendo en estos días, porque se ha establecido que, primero, que era algo que era obvio para las personas que más o menos seguimos el recorrido de estos años, pero que ahora oficialmente ya se ha hecho conocer, que es que fue la orden dada por Evo Morales. Ahora, si la orden fue de detener o de ejecutar, bueno, ese es un tecnicismo, porque sabemos cómo opera la policía boliviana. Pero además hay otro tema, que ese hecho originó un montón de persecuciones, un montón de abusos, donde sí estaba Carlos Romero, estaba el famoso fiscal Sosa, que ahora juega a ser enemigo del gobierno y del MAS, porque en su momento era su caballito de batalla, o su peoncito, depende del rango que le quieran dar, y que cuyas citaciones hacían temblar a medio Santa Cruz, porque cualquiera que hubiese visto o hubiese saludado, que sea por casualidad, a uno de estos supuestos terroristas, iba a ser llevado a la paz, vulnerando principios como el del juez natural. Bueno, todo eso pasó, ya lo sabemos. ¿Qué es lo importante? Que esta semana se ha vuelto a poner en tela de debate. ¿Por qué? Porque hay un dictamen de la justicia del sistema interamericano de derechos humanos. Ya no es solamente la elucubración de la oposición, como quieren decir algunos, o la versión de algunos escritores, muy loable en su momento por hacerlo, lo reconozco, sino que es una versión oficial. Y junto al caso de Chaparina, este de acá y otros tantos, nos muestran que al movimiento al socialismo, ni en su versión pasada ni en su versión actual, que es básicamente lo mismo, les importa un rábano el de los derechos humanos. Solo les interesan para cuando les conviene, cuando se habla de Sacaba, Sencata y demás, pero no se les ocurre jamás pensar que ellos son violadores de derechos humanos, que son abusivos, que son asesinos. Y la verdad es que sí lo son. Y para eso, lamentablemente, tienen la complicidad de jueces fiscales y también de muchísimas estructuras dentro de la corrupta policía boliviana. Semana de festejos en Santa Cruz. Semana de vacaciones para algunos parlamentarios. Ingenuidad política. Viveza criolla en el mal sentido de la palabra del movimiento al socialismo. ¿Cómo evaluar lo que pasó con la elección del defensor del pueblo? ¿Algún pacto tal vez? Para los más conspiranoicos sí. ¿Cómo entender que alguien que está llamado a cumplir una función importantísima en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, no lo hace? No solo no habilitando su suplente, no solo no yendo a trabajar y abandonando sus funciones, sino permitiendo que el movimiento del socialismo pueda aprobar cualquier ley que se le antoje. Ya sabemos que tienen la mayoría y que muchas cosas se aprueban por simple mayoría, pero hay designaciones que requieren o requerían los 2/3, como la del defensor del pueblo, que ahora ya ha elegido el señor Calizaya, que seguramente es más azul que Quintana. No se espera nada. De hecho, yo no espero nada del defensor del pueblo como cargo, porque que no se toma en serio la labor parlamentaria. Yo entiendo que de repente debe ser frustrante lidiar contra la mayoría que tienen, contra los... Ok, perfecto. Pero asuman esa carga. O sea, no, y me estoy refiriendo a los diputados y senadores de la oposición. Asuman esa carga, asuman esa labor para la que fueron con la misma sonrisa, bastante photoshopeada en muchos casos, a pedir votos. O sea, querían ser diputados, querían ser senadores, querían estar ahí. Entonces, dejen de pensar que todo tiene que ser la banda, el evento, que todo tiene que ser la foto.
Una senadora, ni siquiera neófita, que ya fue senadora, que tiene experiencia en política, que hasta trabajó de la mano de Evo Morales en su tiempo, me refiero a Senta Rec, decía el otro día, tenemos derecho los diputados, no pueden ya, a celebrarle a nuestro departamento. No, señora, usted, su derecho a festejar a su departamento está debajo de su obligación a trabajar. Y por último, aunque no hubiese habido el cambio de la orden del día, había otras cosas que se tenían que tratar, y es su trabajo estar ahí en el hemiciclo. Así se trata de la cuestión más banal, que no era, había un tema laboral que había que tratar, una modificación. Y aunque no tenían peso sus votos, su trabajo es estar ahí. O habilitar a su suplente. No venir a la feria, no venir a bolichear, no venir a... que eso déjenselo para la gente joven o para el gente mayor que no tiene la obligación con el Estado. No sean ingenuos. No sean tontos. Y sobre todo no crean que nosotros somos tontos. Me molesta, porque después se las dan de bancadas dignas, o de voto útil, o voto inteligente, o la nueva Bolivia, de cualquier estupidez. Y cuando se les hace una crítica, lo primero que dicen, no, es que tú no estás ahí, pero... Ok, yo no estoy, pero porque yo no quise meterme en eso. Y porque último, que a mí no me eligió nadie, a ustedes sí se les paga para eso. Se les paga el avión, se les pagan los viáticos, se les paga los sueldos. Ahora, si me dicen que es poco, que no es poco... Entonces, ¿para qué se meten? Renuncien. Y esto va para los de Comodidad Ciudadana y también para los de Creemos. Y no solamente de Santa Cruz, había diputados aquí que por una invitacioncita bonita que les habían hecho, estaban acá en Santa Cruz, diputados de La Paz. ¿Qué tenían que hacer el 23 y 24 de septiembre acá? Dejemos esa joda de los símbolos. Está bien para los colegios, está bien para las instituciones, pero ustedes no, ustedes tienen otra labor. Y encima son tan cínicos como Senta Rec, que está subiendo fotos y videos del desfile a las horas de haber abandonado su trabajo en la Cámara de Senadores. Así son. Y me molesta. Y me molesta mucho, porque ¿saben qué? Porque no es algo nuevo. Pero ellos sí se vendían como algo nuevo. Alcides Arguedas, en su maravilloso Pueblo Enfermo, dedica, en uno de sus capítulos sobre los males nacionales, unas líneas a los diputados y por extensión a los senadores. Les dice, se les rodea de consideraciones a las que no están acostumbrados, se les agasaja con banquetes, no se les quita el tratamiento de honorables, reciben toda clase de distinciones de las clases letradas, preocupadas de rendir vasallaje a quienes pueden hacerles un favor, se les adula y engríe. Es eso lo que les gusta a ellos. Ignorantes de su nulidad, prosigue Arguedas, todo lo desdeñan salvo lo relativo a la política, y les gusta darse importancia cuando hablan de los grandes intereses del partido. Convencidos de que mientras urgen la tierra y gasten los bancos de las salas judiciales en el modesto empleo de su profesión, no encontrarán la estima y los honores que gozan por el simple hecho de ser diputados, y se esfuerzan en no perder esta calificación, y sobre todo en no caer en desgracia ante los mandantes, para así contar siempre con su apoyo. Es un retrato, así son. En las siguientes líneas, Arguedas describe que eso es lo que les interesa a estos diputados, senadores. Les interesa la banda, les interesa el show, pero no trabajar. Nos quejamos, y con toda razón obviamente, de la pésima gestión municipal, del populismo al que ha llevado Johnny Fernández a esta ciudad, con sus mitines y con sus sucesores, hasta con su alcaldesa interina, cuyo nombre no me acuerdo y no me importa. Pero ¿dónde está entonces la otra opción? ¿Dónde está la otra oferta política? Ya ni les digo, no les estoy pidiendo ideología, porque sé que son muy flojitos de papeles en eso. Les estoy pidiendo que cumplan su trabajo, como muchas personas también. No nos interesa si están o no en desfiles. Nos interesa que estén donde tienen que estar. Su bajo nivel académico, su improvisación, su obsesión por ser virales, así como los concejales, los diputados están obsesionados con ser virales. Corren, y eso lo sé de primera mano, corren tras los medios de comunicación para tener notas. Andan buscando qué show hacer, como lo hicieron los de la anterior gestión también. Nadie olvida los monasterios y demás. Esos diputados que solo buscaban cámaras. Y estos son igual. Ok, insisto, entiendo que están en minoría. Perfecto. Pero entonces hagan algo más. Por lo menos vayan a trabajar.
Esto no es una empresa privada en la que, no voy a ver qué pasa, hablo con mi jefe. No, este es el Estado. Y aunque no les guste, ustedes también son el Estado. Diputados y senadores de las bancadas opositoras. Y estoy muy, muy molesto por esto. Y cada vez que lo recuerdo me da bronca. Porque aunque no hubiese movido el presidente Mamani el orden del día, ellos tenían que estar. Así se hubiese tratado algo tan banal como la lectura de la correspondencia en la Cámara, tenían que estar. Porque ese es su trabajo. No venir a desfilar, ni a rendir homenaje a la efemérides. Eso déjenselo a otros, ustedes vayan a trabajar. Y en la parte final, quiero hacer una referencia, una recomendación de una lectura. Muchas veces se ha recomendado, con total acierto, las personas recomiendan leer a Umberto Eco por su formación, tanto en novelas como en ensayos, inclusive en el campo de la semiótica, y en el campo del periodismo también. Entonces es un autor que fue muy importante durante la segunda mitad del siglo XX para la cultura italiana, europea y mundial en general. Sus novelas han sido inclusive llevadas al cine. Pero hoy quiero hacer la recomendación de este pequeño libro de acá. Se llama 5 escritos morales. Es un libro sencillo, de fácil adquisición. Pueden encontrar ediciones originales y también otras de dudosa procedencia por precios ínfimos. Y tiene 5 ensayos de temas que hasta hoy son completamente actuales y necesarios de revisar y de repensar. Porque creo que también esa es otra de las virtudes de los textos de Umberto Eco. Si bien esgrime todo su potencial, todo su conocimiento, también no deja ese espacio para seguir pensando por cuenta propia y para contrastar con nuestra realidad. Esa es una virtud de Umberto Eco. Estos 5 ensayos, reunidos en los 5 escritos morales, son sobre la guerra, sobre el fascismo, sobre la prensa, sobre el otro y sobre la migración, la tolerancia y lo intolerable. Todos temas que este libro de 1997 puede traernos hoy con total actualidad. Todos y cada uno nos sirven hasta el presente. Y no es casual que hoy elija a Umberto Eco, justamente en Italia. Porque ha habido elecciones en Italia y hay este partido esta alianza en todo caso, que encabeza esta mujer Meloni. Una alianza que ha sido catalogada desde derechista, centroderechista, fascista, neofascista, ultrafascista, de todo. Y que sí, a ver, si uno lee de fuentes más o menos neutras y objetivas, sus intervenciones sí tiene un aire a contramarcha de algunos avances contra el fascismo, pero tampoco creo que sea el terror de los años 30 o 40 que de repente que sí fue el régimen de Mussolini. Sí son estos partidos que como Vox en España se disfrazan de antisistema y que pueden parecer que son necesarios, entre comillas, puede parecer, digo, porque para mí no lo son, dado que el espectro político está tirado hacia la izquierda. Y como sabemos, en política, no solamente en la práctica, sino en el lenguaje político, parte de la locura de los extremos y de su aceptación es hacer que una ciudadanía disconforme, una parte de la ciudadanía disconforme, apueste por el otro extremo. Entonces nos encontramos con el caso de Vox, con el caso de Meloni ahora en Italia. Pero no creo que esto baste para tan alegremente llamar fascismo a cualquier cosa. Por eso recomendaba este libro también, por el ensayo del fascismo eterno. Porque en este ensayo Umberto Eco, que es un clásico básicamente sobre el fascismo, este ensayo, va a establecer varias características de un régimen fascista. Ahora, queda para la interpretación nuestra, Eco tiene la suya, de si eso constituye un régimen fascista, teniéndolos todos, teniendo 1, teniendo 2, 3... Porque no hay una medicina objetiva. No va a decir, ok, usted hoy tiene su título de fascista. Por supuesto que no. Hay otro tipo de formas de evaluar la realidad, que además siempre es más compleja. Pero además lo recomiendo por otra cosa. Porque quiere, no por casualidad también,
la vida que si uno lee este ensayo sobre el fascismo eterno, va a encontrarse con que muchas, pero muchas, de las características que esgrime, de las 14 características que esgrime Eco para identificar a los fascistas, las puede encontrar en varios que dicen ser sus enemigos. Muchos socialistas del siglo XX o XXI se ajustan mucho a las características de este fascismo que describe Umberto Eco. Como les decía, la realidad siempre es más compleja. La realidad es siempre más difícil de procesar inclusive. Pero vale ese tipo de herramientas, ese tipo de lecturas, para que veamos que quienes dicen a veces ser enemigos de algo, jurados enemigos de algo, son básicamente iguales o peores de aquello que dicen combatir. El insulto favorito de la gente del movimiento al socialismo es fascista. Ellos le llaman fascistas a todos. Y no solamente los del movimiento al socialismo, otros también, incluidas varias feministas. Pero habría que ver realmente quiénes son los fascistas. ¿Quiénes son los que exaltan la cultura nacional? ¿Quiénes son los que rechazan la modernidad? ¿Quiénes son los que usan esa idea de todo dentro del Estado? ¿Quiénes son aquellos que piden actuar en vez de pensar? Entonces, ¿quiénes son realmente los fascistas? ¿Quiénes son los intolerantes? ¿Quiénes son los que quieren control total? Son justamente los que acusan a los otros de fascistas. Y por eso es que la recomendación está en Umberto Eco, para ver realmente quiénes se ajustan más a esas características, a esa falta de principios de convivencia. Y esa es la recomendación de la semana, entonces, este libro de Umberto Eco, Los 5 escritos morales. Se nos ha ido rápidamente el tiempo, como siempre es un placer hacer el programa. Tiene una satisfacción extra poder hacerlo. Hay programas que se viralizan más que otros, porque las redes funcionan así, pero estar en radio, en televisión, y que la gente pueda darnos esos segundos o minutos de atención es algo gratificante. Agradecerles nuevamente a todos por sus likes, por sus comentarios, por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y también agradecer a La Voz Universal, radio y televisión, que es quien nos da todo el soporte para poder seguir y mientras nos acercamos a nuestro 4º año, 4 años de Laberinto. Entonces, un agradecimiento también para ustedes y para La Voz Universal. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos veremos la siguiente semana. Que tengan un muy buen descanso. Mr. Cloro Lavandina. Para limpiar y desinfectar, el poder de Mr. Cloro Lavandina con sus diferentes presentaciones. Desde 250 ml hasta 4 litros. Limpia, blanquea y desinfecta todo tipo de superficies. Mr. Cloro no solo está hecho para blanquear la ropa, sino también desinfecta, quita el sarro, hongos, virus y bacterias. Encontrar Mr. Cloro ya mismo en tu tienda más cercana a los mejores precios del mercado. Además, no olvides preguntar por nuestra nueva presentación con aroma a lavanda. El poder de la desinfección y limpieza ahora con un suave aroma, porque el poder de Mr. Cloro te protege de bacterias y virus. El Laberinto con Andrés Canseco.